Muy bien, a continuación tenemos ahora la presentación de una persona que también es conocido de muchos a través de sus libros. Él ha escrito más de 30 libros, nació en el Perú, hijo de padres misioneros, conoce muy bien el pensamiento latino, ha estado en varios países latinoamericanos, y el doctor Marvin que está con nosotros. Él va a tener en esta noche su primera presentación hablando de los Estados Unidos desde la perspectiva bíblica del Apocalipsis. Le damos una cordial bienvenida y quisiera pedirles, al igual que al anterior ponente, levantemos nuestra mano para expresarle nuestro cariño de su esfuerzo por estar con nosotros. Es un placer saludarles esta noche, hermanos. It's a great pleasure to say hello to you, everybody. Yo conozco el español bastante bien, pero no suficiente bien para tratar de predicar en el español, así que por eso pedí que el hermano aquí me traduzca. Me crié en la Argentina, nací en el Perú, como el profesor le dijo, y entonces me crié en la Argentina, 7 años, ahí es donde aprendí el español. Y también viví 3 años en Cuba antes de Castro, pero hace unos... no después de Castro. Tienen unos cubanos aquí, Pero hace 55 años que he vivido en un país latino y cuando trato de predicar hay muchas cosas que es difícil recordar y es mejor alguien que me traduzca del inglés al español. Así que vamos a comenzar. Let's start with Revelation 13. Comencemos con Apocalipsis 13. Now, I'm going to assume that you are quite well informed about what Revelation 13 says. Voy a suponer que ustedes están bastante bien informados de lo que dice Apocalipsis 13. We're going to talk about the beast that rises out of the land tonight. Esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la bestia que sale de la tierra. And then tomorrow night or sometime tomorrow I will talk to you about the beast that arises from the sea. Y en algún momento el día de mañana vamos a hablar acerca de la bestia que surge del mar. Now, you know that the Seventh-day Adventists, we understand this beast from the land to represent the United States of America. Como adventistas del séptimo día comprendemos que esta bestia que surge podría ser los Estados Unidos, Norteamérica. This goes way back in our history, probably 150 years that we have been interpreting Revelation 13, the land beast, in that way. Trasciende hace unos 150 años más o menos que hemos interpretado esta bestia de esta forma. Now, the problem is this. El problema es el que sigue. This land beast is very, very intolerant. Esta bestia de la tierra es sumamente intolerante. Revelation 13 verse 15 says that first of all, the land beast sets up an image to the beast. En primer lugar, la bestia que sale de tierra es una imagen de la bestia. Haciendo una imagen de la bestia. It sets up an image to the beast. Es una que arma una imagen de la bestia. Now, la establece. This image to the beast is given power this is verse 15. This image to the beast is given power to give breath to the image of the beast so it could speak and cause anyone who refuses to worship the image to be killed. Capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Is that true of the United States? ¿Será eso verdad de los Estados Unidos? Could this be true ever of the United States? ¿Será que alguna vez esto pueda ser verdad de los Estados Unidos? It sounds incredible. Suena como algo increíble. And in terms of the United States of America that we have known throughout our lifetime, it is incredible. Y en términos de los Estados Unidos que hemos conocido a través de toda nuestra vida, es algo increíble. But I would remind you of something that Jesus said in Matthew 24. Pero quisiera recordarles algo que dijo Jesucristo. Matthew 24. En Mateo 19:24.
Jesus said that before the end of time, his disciples, his followers, would be persecuted by all nations. Él dijo que antes del fin del tiempo los discípulos serían perseguidos por todas las naciones. And that's not just his 12 disciples, that's all of his followers. Y no habla solamente acerca de los 12, está hablando acerca de todos sus seguidores. Now, I would ask you, is the United States a nation? Quiero preguntarles, ¿los Estados Unidos es una nación? And if we live in the end time, which we believe we do, Y si vivimos en el tiempo del fin, y creemos que sí, then the United States as a nation will be among those that persecute God's people in the end time. entonces los Estados Unidos como nación pertenecerá al grupo de aquellos que persiguen a los hijos de Dios en el tiempo del fin. Now then, the next question is this. La siguiente pregunta, la que sigue. Does this beast really represent the United States of America? ¿Será que esta bestia realmente representa a los Estados Unidos, Norteamérica? Adventists have always said it does. Los adventistas siempre han dicho que sí. How many of you could could show from the Bible that the beast from the land represents the United States of America? Raise your hand if you could ¿Cuántos de show that. ustedes pueden mostrar de la Biblia que la bestia que sale de la tierra representa a los Estados Unidos? A ver las manos. Okay, Lo pueden demostrar con la Biblia. there are a few hands. Veo unas cuantas manitas. Let me show you how I do it. Quiero mostrarles cómo lo hago yo. Number one, Número 1. this beast is a beast. Esta bestia es una bestia. Now that sounds almost so simple, it sounds almost foolish. Eso es algo tan simple que raya en ser absurdo. But what does a beast represent in Bible prophecy? Pero en la profecía bíblica, ¿qué representa una bestia? It represents a nation, a major political power in the world. Representa una nación, un poder político primordial en el mundo. We get this from Daniel chapter 7 and also chapter 8. Esto lo sacamos de Daniel 7 y también del 8. So, the first thing to remember is this beast will be a nation on the earth. Lo primero que tenemos que recordar es, esta bestia será una nación aquí en la tierra. Secondly, this beast will have global authority. Número 2, esta bestia tendrá una autoridad global. Revelation 13 and verse 12 says, Apocalipsis 13:12 dice lo siguiente. read it, why don't you just read Y it? ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. It makes all the inhabitants of the world worship the first beast. Hace que todos los que habitan la tierra adoren a la primera bestia. This is making them do it. Esto los obliga a que lo hagan. That's political power on a global scale. Eso es un poder político a una escala global. And then verse 14. Y luego el versículo 14 reza de la siguiente manera. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. This beast power has the authority to tell the whole world to set up an image to the first beast. Esta bestia, este poder, tiene la autoridad para obligar a que todo el mundo puedan adorar a la imagen de la bestia. Now that's De la primera global bestia. political power. Este es un poder político global. Now that means that this beast power is what we today refer to as a superpower. Hoy día a eso lo conocemos como una superpotencia. Now, you might say, well, the Roman Empire was a superpower in its day. Uno podría decir, espérame tantito, el Imperio Romano era una superpotencia en su día. There was a time when France and England were the major powers in the world. Hubo un tiempo cuando Francia e Inglaterra eran los poderes primordiales principales aquí en el mundo. There was a time when Russia was a global political superpower. Hubo un momento en la historia cuando Rusia fue realmente un poder político
superpoder. So there are several candidates for fulfilling that particular the prediction that it will be a global superpower. Así que hay varios candidatos que pueden llenar esta predicción, que es una superpotencia. But now here comes qualification number 3 of this beast power. Pero aquí tenemos el tercer aspecto de este poder de bestia. Verse 11 says that he had 2 horns like a lamb. Dice el versículo que tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero. Now in Revelation, En Apocalipsis, the word lamb appears some 20-30 times. en el Apocalipsis, la palabra cordero aparece entre 20 y 30 veces. And it always is speaking about Jesus Christ, Y siempre habla de Jesucristo, except here. excepto aquí en el 13. Here it is a characterization of the beast power. Aquí tenemos la caracterización del poder de una bestia. In other words, this beast power from the earth will be a professedly Christian nation. Es decir, este poder, esta bestia poder, realmente sería una nación proféticamente cristiana. O sea, Now, of all the nations that I just got through mentioning, de todas las naciones que acabo de mencionar, France and England and the United States Francia, Inglaterra y los Estados Unidos are Christian nations. son naciones cristianas. But then we come to the last qualification. Luego venimos y vemos la última calificación, This beast power is an end time power que esta es una bestia del tiempo del fin, because it enforces the mark of the beast. porque ejerce, obliga la marca de la bestia. And all conservative interpreters that I know of understand the mark of the beast to be an end time phenomenon. Y todos los intérpretes conservadores que yo conozco determinan o consideran que la marca de la bestia realmente es un fenómeno del final de los días. So, this beast power is a nation, Así que este poder es una nación, it's a global superpower, es una superpotencia global, it's a Christian nation, es una nación cristiana and it's an end time nation. y es una nación de los últimos días. You show me one other nation in the world today that has all of these characteristics, and I'll tell you there's only one, and it's the United States of America. Y muéstrame cualquier otra nación que tenga todas estas características en este momento, yo le voy a decir, realmente hay uno, los Estados Unidos. And the United States of America, as Adventists understand it, will become a persecuting power. Y como entendemos, los Estados Unidos de Norteamérica llegará a ser una potencia perseguidora. Could that really happen? ¿Será que realmente puede suceder? I want to explain to you why my answer to that question is yes. Quiero explicarles por qué yo tengo que contestar de que sí, sí puede suceder a esta pregunta. We need to go back about 400 years in American history. Tenemos que regresar unos 400 años en la historia norteamericana. The first European settlers in what is now the United States Los primeros came, colonizadores europeos que llegaron a lo que ahora es los Estados Unidos they were from England. provenían de Inglaterra, They were Protestants. protestantes. They came to escape the persecution against their small sect in England. Venían huyendo de la persecución a su secta en Inglaterra. Unfortunately, when they came to this country, they did not extend to others the same freedom they themselves were seeking. Desafortunadamente, al llegar a este país, no le daban a los demás la misma libertad que ellos estaban recibiendo. And so they set up a theocracy. Así que ellos establecieron una teocracia. They set up a government that was enmeshed with religion. Es decir, un gobierno que estaba mezclado con la religión. And the laws of the colonies were based on the laws of the church. Y las leyes de las colonias se basaban en las leyes de la iglesia. And so they created a religious government, something on the order of the Muslim governments in Iran and other countries. Así que establecieron un gobierno religioso algo similar a los musulmanes y en otros países. And they punished people who refused to obey the religious laws. Y castigaban a las personas que no querían cumplir con las leyes religiosas. Preachers had to have a license to preach. Los pastores tenían que tener licencia para predicar. And that was fine if you were a member, if you were a preacher for the Anglicans
or for the Congregationalists or the Presbyterians. Y eso está perfectamente bien, si eres un predicador de los anglicanos, los congregacionalistas o los presbiterianos. But if you happen to be a Quaker or a Baptist, I'm sorry, you would not get a license to preach. Sin embargo, si eres cuaquero o si eres bautista, me perdonas, no ibas a conseguir una licencia. And many of these preachers from these smaller groups spent time in jail simply because they dared to preach without a license. Y muchos de estos predicadores de estos grupos más pequeños pasaron tiempo en la cárcel por la osadía de predicar sin licencia. I'm going to tell you something you probably did not know and will be surprised to hear. Les voy a contar algo que posiblemente no sabían y se sorprenderán escuchar. There are instances of people in what is now the United States Hubo instancias de personas en lo que ahora es los Estados Unidos who were killed for their faith. quienes perdieron su vida a causa de su fe. Did you know that there were martyrs on United States, well, not on United States soil, but before the United States was a country, did you know there were martyrs? ¿Sabían que existieron mártires en lo que hoy día es los Estados Unidos antes de conformarse como una nación? Fortunately, not very many, Gracias a Dios, no fueron muchos, but there were some. pero existieron. Now then, this is one of the forces that led to what we now call the separation of church and state in the United States. Esta fue una de las fuerzas que condujeron a la separación de lo que ahora es la separación de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. The Baptists and the Quakers and other small religions back at the time the United States government was founded Los bautistas, los cuaqueros y otras religiones o denominaciones más pequeñas, cuando fue fundado los Estados Unidos, they remembered the persecution that they had been experiencing during the immediate past, even in the 1700s. ellos recordaron bien la persecución que habían recibido en su pasado inmediato, aún por ahí en la década de los 1700. They remembered very well the persecution that they had fled from in Europe, the persecution from the state churches. Recordaron muy bien la persecución de la cual huyeron y cruzaron el océano de las iglesias del Estado. And it wasn't just the Catholic Church either. Y no fue solamente de la iglesia It was católica, also the Anglican Church in England. también la iglesia anglicana en Inglaterra. And they did not want to see that continued in the United States. Y no querían ver que esta tendencia continuara en los Estados Unidos. And so they were very, very anxious to have separation of church and state. Y por eso ellos tenían mucho deseo de tener una separación de la iglesia y el Estado. Now, these small religious groups were too small to have much influence on the establishment of the United States government back in the 1700s. Allá por 1700 estos grupos eran demasiado pequeños como para tener demasiado poder al establecerse el gobierno norteamericano. But there was one other factor that was in their favor, Sin embargo, hubo un factor más que estaba de su lado. and that is secularists. Eso es los secularistas. You see, Thomas Jefferson and John Adams and some of these other well-known founders of the United States, original United States government, Thomas Jefferson y John Adams y algunos de los otros fundadores, los padres fundadores de los Estados Unidos como lo conocemos, they were basically secularists. básicamente eran secularistas. They were not Bible-thumping religionists. Ellos no eran personas religiosas que nomás andaban golpeando la Biblia. And secularists back in that day had experienced some of the same persecution from the state churches. En aquellos días los secularistas habían también experimentado algo de la persecución de la iglesia en el viejo mundo. And they didn't want religion to control government either. Ellos tampoco querían que la religión controlara el gobierno. And so these two forces came together in North America, in the United States, to create church-state separation. Así que fueron estas dos fuerzas las que se unieron en los Estados Unidos para poder hacer una separación de la iglesia y del Estado.
Back in the late 1700s, there were two revolutions in the world. A finales del siglo 1700 hubo dos grandes revoluciones en el mundo. One was the French Revolution Una fue la Revolución Francesa, between 1790 and about 1800. por ahí entre el 1790 y 1800. The French Revolution was a violent revolt against all religion. La Revolución Francesa fue una revuelta violenta en contra de todo aspecto de religión. Thousands of Catholic priests were killed in France during the French Revolution. Fueron millares los sacerdotes católicos que perdieron la vida en Francia en esta revolución. And frankly, the French Revolution was primarily a revolution against the Roman Catholic Church. Y en realidad esta revolución fue primordialmente en contra de la Iglesia Católica Romana. Now, the American Revolution occurred about 15 years, began about 15 years earlier than that. La revolución norteamericana comenzó aproximadamente 15 años antes de esta. The Declaration of Independence in the United States was written in 1776. La Declaración de Independencia norteamericana fue escrita en 1776. And shortly after that, the United States government was established. Poquito tiempo después se estableció el gobierno norteamericano. And then in 1780, about 1780, the Constitution of the United States was written. Y después, aproximadamente en 1780, fue escrita la Constitución norteamericana. And that's the Constitution that we still have in the United States today. Y es la misma Constitución que se mantiene en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Now, one of the very important parts of the Constitution of the United States Una de las partes muy importantes de la Constitución norteamericana is church-state separation. es la separación de la Iglesia y el Estado. Church-state separation means at least this much. Esto significa al menos lo siguiente. The Congress of the United States cannot create an official government church. El Congreso de los Estados Unidos no puede crear una iglesia oficial del gobierno. Government and religion must operate in two separate spheres. El gobierno y la religión deben operar en dos esferas totalmente separadas, distintas. Neither one can tell the other what to do. Ni la una ni la otra le puede dictar a su prójimo, al opuesto. Secondly, church-state separation means government cannot finance religion. En segundo lugar, esto significa, la separación de la iglesia y el Estado significa que el gobierno no puede financiar a la iglesia. The government cannot pay the preachers. El gobierno no puede pagarle a los predicadores. The government cannot pay for church-related schools. No puede pagar el gobierno a las escuelas de iglesia. And then a third thing that government cannot do is to base its laws on church law. Una tercera cosa que el gobierno no puede hacer es basar sus leyes en las leyes de la iglesia. Now, there will be a great similarity between the laws of the church and the laws of the state. Obviamente va a haber una gran similitud entre las leyes de la iglesia y las del Estado. For example, the state has a moral law that you do not steal somebody else's property. Por ejemplo, el Estado tiene una ley moral que dice no le robarás la propiedad a tu prójimo. Another law, a moral law of the state is you shall not kill somebody. Otra de las leyes morales del Estado es no le quitarás la vida, no matarás a un prójimo. And these, of course, are also laws of churches. Y esto también son leyes de la iglesia. But the point is this. Pero el punto es el siguiente. The government does not go to the church and say, now you tell us what our moral laws should be. El gobierno no va con la iglesia para que la iglesia le diga cuáles son las leyes morales que debería tener. The laws are voted on by the people. Las leyes son votadas por el pueblo. And if the people are largely Christian, then the laws of the state will reflect largely Christian laws.
Y si el pueblo es mayormente, primordialmente cristiano, va a reflejar leyes cristianas. And that's simply because the people voted themselves, not by consulting a church. Y esto es porque el pueblo mismo lo votó, no consultándolo con su iglesia. Now, the two forces of secularism and religion continued in a delicate balance for the next 250 years. Las dos fuerzas de religión y el Estado continuaron su viaje en un balance muy delicado durante 250 años aproximadamente. Each side got much of what it wanted. Cada uno de los lados pudo obtener mucho de lo que quería. And each side did not get some things they might have wished they had. Y ambos lados, ambos partidos tuvieron que ceder algunas cosas que no lograron obtener. And so the secularists were willing to grant to the religionists certain things. Los secularistas estaban dispuestos a darle algunas cosas a los religiosos. For example, Por ejemplo, we always have had prayers at the beginning of the sessions of the United States Congress. en el Congreso de los Estados Unidos siempre se inicia cada sesión con una oración. And usually in city councils and state governments, they will start with a prayer. Y normalmente, ¿verdad? En las reuniones del concilio de las ciudades y los estados lo inician con una oración. And the secularists went along with that. Y los secularistas lo permiten. On the other hand, secularists didn't want religion pushed down their throats. Sin embargo, por otro lado, los secularistas no querían que les obligaran a tragarse todo lo que tiene que ver con religión. And so they were willing to see religion basically kept out of public affairs, except in this simple matter of prayer in the beginning Por lo of mismo, sessions. ellos estuvieron dispuestos a que la religión no estuviera inmiscuida con los asuntos públicos, con la excepción de posiblemente iniciar las sesiones con una oración. And these small conservative religions continued for 250 years to support church-state separation. Y estas religiones y estos grupos, ¿verdad?, continuaron durante 250 años apoyando la separación de la iglesia y el Estado. I'm talking about the Baptists and the Quakers and more recently the Pentecostals. Hablo acerca de los grupos minoritarios, ¿verdad? Los bautistas, los pentecosteses, los cuaqueros, otros grupos pequeños. And as recently as 1950 and 1960, Baptists continued to support church-state separation. Y hasta más o menos en 1950 y los 60, los bautistas seguían apoyando la separación de la iglesia y el Estado. Now, the Baptists today are not the tiny little religious group they were back in the beginning of the United States as a nation. Los bautistas no son el grupo pequeño, diminuto, que era cuando inició los Estados Unidos como nación. Today, the Southern Baptist Church is the largest Protestant church in the United States. Hoy día, la Iglesia Bautista del Sur es la iglesia protestante más numerosa en los Estados Unidos. And there are numerous other smaller Baptist groups. Hay otras agrupaciones bautistas también menores. So there's a large number of Baptists in the United States. Así que en los Estados Unidos hay muchos bautistas. And up until about 1960, they supported church-state separation. Y por allá hasta más o menos de la década de los 60 apoyaron la separación de la iglesia y el Estado. Let me give you an example. Voy a dar un ejemplo. John Kennedy was running for president of the United States in 1960. En 1960, Juan F. Kennedy corría, o sea, se jugaba o se disputaba la presidencia de los Estados Unidos. Now, you remember that Kennedy was a Catholic. Recuerdan que Kennedy era católico. And many of America's Protestants were very fearful of Kennedy's Catholicism. Y muchos de los protestantes norteamericanos le temían el catolicismo de Kennedy. Why? ¿Por qué?
Because they still remembered back in the Dark Ages when Catholics persecuted Protestants. Porque todavía recordaban en la edad oscura donde la Iglesia Católica perseguía a los protestantes. They still remembered why church-state separation was important. Todavía recordaban por qué era importante la separación de la Iglesia y el Estado. And they were very fearful that the Catholic, would compromise that principle if he were to become president. Y ellos tenían mucho temor que lo católico de Kennedy podría comprometer ese principio si él llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Now, the election was very tight, very close. Las elecciones fue muy reñida en ese año. Kennedy knew that if he had any hope of winning that election, he had to have the support of America's conservative Protestants. Kennedy sabía que si él quería tener alguna esperanza de ganar la presidencia, tendría que lograr el apoyo del protestantismo de los Estados Unidos. And so in September of 1960, Kennedy met with the Ministerial Association of Houston, Texas. Así que en septiembre de 1960 se reunió con una asociación protestante en Houston, Texas. And here's what Kennedy said. Y esto es lo que dijo Kennedy. I believe in an America where the separation of church and state is absolute. Yo creo en una América donde la separación de la Iglesia y del Estado es absoluta. I believe in an America where no Catholic priest would tell the president how to act. Creo en una América donde ningún sacerdote católico le pueda dictar al presidente qué es lo que debe hacer. And where no Protestant minister would tell his members who to vote for. Y donde ningún pastor protestante le diga a su congregación sobre a quién votar, por quién votar. Kennedy said, I believe in an America where no church or church school is granted public money for the operation of their institutions. Yo creo en una América donde ninguna escuela pública va a recibir dineros públicos para su operación. Kennedy said, I believe in an America that is officially neither Catholic, Protestant, nor Jewish. Yo creo en una América donde oficialmente el gobierno no es ni católico, ni protestante, ni judío. I believe in an America where religious liberty is so precious that an act against one church is treated as an act against all churches. Creo en una América que está tan separado la Iglesia del Estado que un acto en contra de es una acción en contra de todas. Now, Kennedy had to take that vow in support of church-state separation as recently as 1960. Kennedy tuvo que tomar este juramento de la separación de la Iglesia y el Estado, más o menos por allá por la década de los 60. Because he knew that America's conservative Protestants would not vote for him unless he did it. Porque él sabía que el protestantismo conservador no iba a votar a su favor a menos que lo hiciera. Kennedy actually angered some of the leaders of his own Catholic Church by making that statement. Kennedy realmente airó a algunos a parte del liderazgo de su propia iglesia al tomar este juramento. Because, as I will point out to you tomorrow night, Catholics still believe in a union of church and state. Porque, así como les voy a mostrar el día de mañana, los católicos todavía creen en la unión de la iglesia y el Estado. But Kennedy went against his own church. Pero Kennedy fue en contra de su propia iglesia. Because he had to win the election. Porque lo tuvo que hacer para poder ganar su elección. I am sorry to have to tell you something. Lamento mucho tener que decirles algo. America's conservative Protestant Christians have done a 180-degree turn on church-state separation. El protestantismo norteamericano ha hecho un giro de 180 grados respecto a su punto de vista de la separación de la Iglesia y el Estado. Not all Protestants take this position.
No todos los protestantes asumen esta posición. But there is a powerful element of American Protestantism that is bitterly opposed today to church-state separation. Pero hay un número considerable de protestantes que están totalmente en contra de la separación de la iglesia y el I Estado. will explain to you a little bit about how that has happened. Les voy a explicar un poquito de cómo es que llegó a suceder esto. There was a small conservative political movement that began in the United States about 1955. Por allá por 1955 inició un movimiento conservador pequeño, político conservador, en los Estados Unidos. By 1965, this conservative movement had grown strong enough that they were able to get Barry Goldwater nominated for President of the United States. Para 1965 se había fortalecido tanto como para conseguir que Barry Goldwater fuera nominado como presidente de los Estados Unidos. Barry Goldwater was a conservative politician. Barry Goldwater era un político conservador. I wish that Barry Goldwater were still alive, Ojalá y todavía siguiera con vida, because Barry Goldwater was also a very secular politician. porque Barry Goldwater era un político muy secular. And I think Barry Goldwater would have been a strong supporter of church-state separation. Yo creo que le habría apoyado mucho la separación de la iglesia y el Estado. Well, Barry Goldwater lost the election to Lyndon Johnson. Barry Goldwater perdió la elección a Lyndon Johnson. Barry Goldwater only gained the support of 6 of the 50 United States. Él logró el apoyo de solamente 6 de los 50 estados de los Estados Unidos. And so the conservative movement realized that they needed to find additional support. Así que el movimiento conservador se dio cuenta que tendría que buscar un apoyo adicional. And so they started looking around in America, where could they find this additional support? Así que empezaron a buscar en los Estados Unidos dónde encontrar este apoyo adicional. And one of the influential groups in North America, in the United States, that they turned to was conservative Protestants. Uno de los grupos influyentes a los cuales ellos acudieron eran los protestantes conservadores. They approached a man by the name of Jerry Falwell. Se acercaron a un hombre que se llama Jerry Falwell. Some of you may have heard of his name. Algunos tal vez escucharon su nombre. They persuaded Jerry Falwell that he needed to become involved in politics. Lo convencieron de que se tendría que meter en la política. And Barry Goldwater established an organization called the Moral Majority. Y él estableció una organización que se llama la Mayoría Moral. Jerry Falwell traveled all over the United States, hundreds of thousands of miles every year, promoting his moral majority. Y Jerry Falwell. Falwell viajó, millares y millares de millas, promoviendo esta mayoría moral. And throughout the 1980s, the Moral Majority was a well-known and powerful conservative political religious force in the United States. Y por allá por la década de los 80, esta llegó a ser una fuerza muy fuerte en los política en los Estados Unidos. The Moral Majority basically shut down about 1989. La mayoría moral dejó de funcionar por allá por 1989. However, the banner was picked up by another organization. Sin embargo, el estandarte fue recogido por otra organización. It's called the Christian Coalition. Que se llama la Coalición Cristiana. The leader is a man by the name of Pat Robertson. Su dirigente es Pat Robertson. Maybe you've heard of him. Tal vez han oído hablar de él.
And the Christian Coalition has been a very successful conservative Protestant political organization in the United States ever since. Y esta coalición ha sido muy efectiva sirviendo al protestantismo en los Estados Unidos desde entonces. And the point is this. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Both the moral majority and the Christian Coalition have been bitter opponents of church-state separation. Tanto la mayoría moral como esta coalición han sido oponentes a la separación, se han estado opuestos a la separación de la Iglesia y el Estado. Today, some of the strongest opponents of church-state separation in the United States are Southern Baptists. Hoy día, algunos de los oponentes más fuertes contra la separación de la Iglesia y el Estado son los bautistas del sur. Let me give you an example of how powerful the Christian Coalition became. Voy a darles un ejemplo de cuán poderoso llegó a ser la coalición cristiana. They gave their support to to Ronald Reagan in 1980. Le dieron su apoyo a Ronald Reagan en 1980. And Ronald Reagan was president from 1981 to 1989. Y Ronald Reagan fue presidente desde el 81 hasta el 89. These conservative religious groups gave their support to George Bush #1 in 1990. Estos grupos de apoyo le dieron su apoyo a George Bush al primero en 1990. But neither Ronald Reagan nor George Bush #1 supported their political ideas once they got in office. Sin embargo, ni Ronald Reagan ni George Bush apoyaron sus ideales políticos una vez que ellos llegaron a la oficina de presidencia. And so in 1992, así que en 1992, in 92, it was Bill Clinton that won the election in the United States. En el 92 ganó la elección Bill Clinton. And everybody said, well, the conservative religious political movement in America is dead. Entonces todo el mundo dijo, bueno, el movimiento conservador político en los Estados Unidos ha muerto. Well, they were in for a big surprise. Vaya sorpresa que se llevaron. In 1994, because of the influence of the Christian Coalition, en 1994, gracias a la influencia de la coalición cristiana, we had a midterm election. Tuvimos una elección de mediación de término. For the previous 50 years, the Democrats had basically been in control of the United States Congress. Durante los últimos 50 años, el Congreso había estado bajo el dominio de los demócratas. But in 1994, the Democrats were thrown out of both houses of Congress and the Republicans came in. Pero en 94 fueron echados los demócratas y llegaron los republicanos en ambas casas de gobierno. And this continued for the next 10 or 15 years. Y esto continuó durante los siguientes 10 a 15 años. And then in 2000, the conservative religious groups managed to get George Bush II elected as president. Entonces, en el 2000 llegó a la presidencia George Bush II. And George Bush II was much more favorable to their agenda. Él se comportó mucho más acorde a la agenda de esta coalición, de estos grupos. Today, the conservative religious groups in the United States Hoy día, los grupos conservadores religiosos en los Estados Unidos they are on the retreat. Están de retirada. But I propose to you this. Pero yo les sugiero lo siguiente. There can never be persecution like Revelation 13 predicts. Nunca podrá haber una persecución como predice Apocalipsis 13 in the United States, en los Estados Unidos, as long as we have church-state separation. Mientras sostengamos la separación de la Iglesia y el Estado. But if these conservative political religious groups ever manage to change church-state separation, pero si alguno de estos grupos alguna vez logra cambiar esa separación de la Iglesia y el Estado, then it will be only a matter of time until we have religious persecution in the United States. Entonces simplemente será una cuestión de tiempo hasta poder ver la persecución en los Estados Unidos.
And I predict that there will come a day when that will happen. Yo sugiero, o sea, mi predicción es que llegará el día cuando esto va a suceder. I don't know when. No sé cuándo sea. I will give you an idea of how it will happen later this week, Más tarde esta semana les voy a dar una idea de cómo podría suceder, because I believe it will, porque creo que va a suceder, because prophecy says it will. porque así lo dice la profecía.